Citaba, en la parte de atrás había un tablón, y en el tablón habían unas cuantas cosas que informaban con respecto a cuántas personas habían asistido, y había escuela dominical y había predicación. Entonces, cuántos habían venido a la escuela dominical y cuántos habían venido a la predicación, cuántas ofrendas se había recogido y sobre todo cuántas Biblias había. Se contaban las Biblias que estaban ahí. Y yo hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes me la levantan? ¿Tienen la Biblia ahí, la Biblia? Ok. Y hay algunos que no tienen la Biblia física porque la tienen ¿en qué? En la tablet o en los celulares o en, ¿verdad? O sea que hoy no podemos contar ese aspecto, ¿verdad? Así es que la Biblia es un regalo de Dios. Como decía la hermana Dali, la Biblia es un regalo de Dios. Y la Biblia en el mundo también nos trae en Mateo 24:14. Vamos, Mateo 24. Jesús nos da una especificación para cuándo va a venir. No sabemos la hora ni cuándo, ¿verdad? Pero Jesús nos dio un la. En Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. O sea que si usted quiere realmente que el Señor venga, empiece a predicar la palabra y vamos a poder ver que el mensaje ha sido predicado a todo el mundo. Pero le tengo un adelanto ahí, hermano Ramón, lo del PowerPoint, la primera figura ahí, la vamos a poner ahí en la pantalla. Aquí, para predicar el evangelio se necesita ¿qué? La Biblia. Y la Biblia dice que hay Biblias completas en diferentes idiomas. Hay 756 idiomas. Y esto cubre 6.000 millones de personas. El Nuevo Testamento está en 1.726 idiomas y hay 835 millones. Y porciones de la Biblia también ha sido en diferentes idiomas, que son 1.274. Eso hace 468 millones. En total, pedazos de la escritura lo encontramos en 3.756 idiomas. Y bien chiquitito ahí, en la parte pequeña ahí, dice que 7.3 millones, que es hasta un 98% de la población. O sea que estamos casi llegando a que el mensaje se vaya por todo el mundo. Si estamos a 98, ¿qué nos faltaría? Un 2%, ¿verdad? Así es que el fin del Señor, la venida del Señor está cerca. La escritura ha sido evolucionada. El próximo PowerPoint, fíjense cómo ha evolucionado. Desde el papiro hasta hoy, hasta el celular, ¿verdad? Hoy todos tenemos, pero eso no ha sido fácil.
Hoy en día la Biblia nos llega a través de las redes, pero no en todos los idiomas. No todas las personas tienen acceso a las redes. Así es que todavía dependemos del papel o de la imprenta. Todavía dependemos mucho de la imprenta ahí. Y yo digo que es una ironía que en China, vamos a poner la próxima posición de PowerPoint. En China está la imprenta más grande que produce Biblia. Esta tiene capacidad para fabricar alrededor de 20 millones al año. 12 millones de las copias salieron en el 2015 a 70 países, impreso en 90 lenguajes. ¿Y por qué dije que es una ironía? Porque esa imprenta está en China. Y China, el gobierno, es un gobierno contra la Biblia. Y aunque muchos chinos ya tienen Biblia, en los lugares donde se predica, en los sitios donde están los templos, están controlados por el gobierno. Y el predicador tiene que presentar el mensaje al gobierno para saber si pasa. Pero también hay iglesias clandestinas. Inclusive hay iglesias híbridas que están parte en lugares, pero también hacen sus cultos aparte. Usted no puede hacer ningún culto fuera de la iglesia si no está contra el gobierno. Al punto que China ha reconocido que la Biblia es un gran peligro para ellos. Y hoy en la actualidad ellos están tratando o pensando hacer una Biblia que se adapte a sus ideas comunistas. Hasta en eso están tratando de realizar. Así es que, pero dejemos eso aparte, ¿verdad? Sabemos ya que la Biblia se está repartiendo, la imprenta más grande está en China, se están llevando los libros a diferentes lugares y vamos a ver cómo se desarrollan esos libros. En la Biblia al principio se conoce como la Escritura, no se llamaba Biblia, se llamaba la Escritura. Jesús la identifica como la Escritura, Mateo 21, 4:42a, dice: Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? Ahí no estaba diciendo Biblia, estaba diciendo Escritura. Y vamos a ver por qué más tarde. Pablo la identifica también como Escritura. Pablo y Jesús no tenían la Biblia en su totalidad. Recuérdense, parte de la Biblia de nosotros es el Evangelio. Y el Evangelio es la vida de Jesús. Las epístolas fueron después que la vida de Jesús. Así es que aún Pablo, que está mencionando en Romanos 1:2, tampoco tenía una Biblia como la tenemos nosotros. Inclusive es parte de lo que nosotros obtenemos aquí. Y él dice en Romanos 1:2 que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Así que la palabra empieza a llamarse Santa Escritura. Luego se le llaman los libros sagrados. El nombre de Biblia viene del griego biblos, nombre de la corteza de la planta llamada papiro. Los egipcios hacían el material para escribir. Ahí podemos ver
cómo ellos venían y juntaban y hacían los papeles o los lugares donde ellos escribían. Podemos ver ahí las diferentes, cómo los cortaban, los juntaban y después entonces tenían ese pedazo, ese papiro ahí para entonces ellos escribir. Oiga, eso es bien fácil, ¿verdad? Bien difícil, usted imagínese. Próximo, aquí podemos ver cómo se escribió, cómo está escrito el Padre Nuestro. Yo no sé si alguien lo puede leer. Yo no sé si lo pueden entender. Pero yo sé que ustedes saben el Padre Nuestro hasta de memoria, así es que ahí está. Pero así era que se escribía, ahí está un papel del Padre Nuestro. ¿Cómo empezó eso a surgir la Biblia? De los materiales que se utilizaban para hacer la Biblia, adicional al papiro, se usaba piedra rasa o cubierta de cal, tablillas de barro cocido, tablas de metal en plomo, bronce y oro, tablas de arcilla, pieles de cabra y oveja. Próximo slide. Así que vemos aquí como las diferentes formas como se escribía en la Biblia como tal. Alrededor, fíjense, ya estamos llegando alrededor del año 400 después de Cristo, 400 años después de Cristo. Es importante entender que el primer siglo y el segundo siglo de la iglesia cristiana todavía no había control. Fue en el siglo IV cuando entonces la iglesia cristiana se hace oficial por la condición de Constantino, ¿verdad? Que se establece la iglesia como la religión oficial. Y entonces en ese 400 después de Cristo viene Jerónimo, le dio el nombre de Biblioteca Divina a la Santa Escritura. Ahí es que empieza a llamarse Biblia. De ese tiempo se empieza a llamar Biblia, la colección de todos los libros inspirados. Dice, y eso vemos al texto que trajo la hermana en 2 de Timoteo 3, solamente el 16 voy a usarla ahora, hermano. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura fue inspirada por Dios. O sea, que aunque fueron difíciles esos momentos, todo lo que escribieron la Biblia fueron inspirados por Dios. No existen originales, ya que la mayoría de los materiales donde se escribían no eran ¿qué? Duraderos. Así como Dios la inspiró, también la conserva. O sea, Dios tiene el control de la Biblia, es controlada por Dios en todo momento. En 2 de Pedro 1, 19 al 21 nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien al estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es que la Escritura ha sido algo que ha sido inspirado mediante el Espíritu Santo. O sea que la Biblia
ha pasado por un sinnúmero de cosas y ahorita vamos a ver cuánto tiempo se llevó, el tiempo que tenemos este libro completo, como el tiempo que se tomó hacer este libro, que es la Biblia, naturalmente. En Isaías 48, que creo que la hermana también lo leyó, dice: secase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestra permanece para siempre. Y en Mateo 24:35 dice: los cielos y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. El periodo en que se escribió la Biblia fueron 1500 años aproximadamente. La Biblia fue inspirada a ser escrita por algunos 35 a 40 personas distintas. Es interesante, 1500 años. ¿Qué se coge una persona en hacer un libro? 10, 15, tal vez 20 años, si es lento, a veces 7 años. Pero este libro de la Biblia se cogió 1500 años, con todo unificado, con un solo propósito, que es llevar al hombre al conocimiento y el reconocimiento de Dios en su palabra. La misma fue escrita original, el próximo hermano, en estos 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. ¿Por qué en 3 idiomas? Bueno, el Antiguo Testamento, el principio del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, porque eran los hebreos que estaban ahí. Después se escribe en arameo, porque fue cuando el pueblo judío o el pueblo de Israel fue cautivo. Y entonces el libro de Daniel y de Esdras se escribieron en arameo. Y por último, el griego. ¿Por qué el griego? Porque aunque el momento que se vivía era el romano, recuérdense que los romanos dominaban el mundo, pero los que dominaban el idioma, la filosofía y todo eran los griegos. Por eso es que escuchamos en nuestra historia que los grecos romanos, porque toda la condición cultural griega quedó impresa en los romanos. Así es que el griego dominó en esos momentos el idioma. Y mientras Roma estuvo, cuando Jesús estaba en vida, Roma estaba ahí. Mientras los discípulos estaban, Roma estaba ahí. Pero el idioma oficial era el griego. Como hoy en día el idioma industrial es el inglés. Es lo que te utiliza en diferentes lugares para poder la gente comunicarse en un mismo idioma. Así es que el inglés en aquel entonces era el griego. Ese era el que dominaba, ese era el mensaje que dominaba. El griego tenía una particularidad. El griego tenía una particular donde no hacía separación de las oraciones, solamente tenía consonantes. Perdóname, el hebreo, perdón, estoy hablando del hebreo. El hebreo no tenía consonantes. Las oraciones no habían separación, no habían división de palabras. O sea, que usted escribía todo juntito, todos ahí, todas, y sin consonante. Vamos a ver el próximo, vamos a ir tocándola ahí, ok. Lo ven bien. Se ve bien ahí, ¿verdad? Ok. Para colmo se leía de
no como usted lee. ¿De dónde usted lee? De la derecha, de la izquierda a la derecha, ¿verdad? Pero ellos leían ¿qué? Al revés. Dale un clip al... Okay. Para tener una idea, siempre yo tengo este ejemplo, que primero nosotros le decimos Jehová, ¿verdad? Yahvé, que es lo que decimos. ¿Cómo ellos le escribían? Pues ellos le escribían así, WHWY, si fuera en nuestro español, ¿no? WHY. No hay vocales, todos son consonantes. En ese caso, Yahvé tiene un problema, porque tampoco se mencionaba, porque el judío decía que no podían mencionar el nombre de Dios en vano. Así es que cuando leían, no lo mencionaban. Así es que hoy interpretamos que era Yahvé o que era Jehová. Pero realmente el principio de la definición como era no se podía definir, porque solamente era la consonante y ellos ni lo mencionaban. Ahora aquí vemos otro ejemplo. No, antes, espérate, para atrás. Ok. ¿Alguien me puede leer eso? Esto está en español. Eso está en español ahí. ¿Alguien me puede decir qué es lo que dice ahí? Es un salmo de la Biblia, es un texto de la Biblia. ¿Alguien me lo puede leer? Usted empieza con LMP. R. ¿Qué le suena a eso? LMPR. Esa es la. Fíjese que no está separada las palabras. No está separado nada. ¿Ok? Hasta LMPR es una palabra. La palabra es lámpara. Lámpara. Y después tenemos que una S. Y para decirle un poquito más, la hermana Dali leyó ese versículo en la... a ver si ahora me pueden... en el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Vuelve otra vez a la... Eso es lo que dice allí. Qué difícil, ¿verdad? Y lo estoy trayendo para que usted pueda entender lo difícil que fue ir pasando la palabra de Dios y cómo nos ha llegado la palabra de Dios, que no ha sido tan fácil y tan sencillo como era. Vamos a ver la parte de los griegos. Okay. Ahora sí, hermano. Ok, en griego es lo mismo, pero ya habían vocales. ¿Alguien me puede? Ese sí yo creo que lo pueden sacar. Vamos a ver quién me puede leer ese. Pero sed hacedores de la palabra, Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y lo podemos decir porque lo conocemos, porque lo sabemos. Pero si usted no lo conociera, podía hacer diferentes oraciones. Es a nuestro idioma, y cuando no le ponemos las comas y los puntos, podemos cambiar los significados. Imagínense
cuando se escribía todo junto así, cuántos significados y cambios se pudieron haber hecho en la palabra. Pero la palabra que era inspirada por Dios y Dios la dirigía en todo momento. La Biblia se divide en dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, o el Nuevo Pacto y el Viejo Pacto. Y yo le voy a hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Okay. Eso va a depender. Eso va a depender del acuerdo con sus creencias. Si vemos la judaica solamente tiene 30 libros y todos están en el Antiguo Pacto. De acuerdo al canon hebreo, mantiene solamente 39 y solamente está dividido en 3 divisiones. A diferencia de la de usted, que usted tiene, que el Antiguo Testamento está dividido en diferentes porciones. Empezamos con el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores, los profetas menores. ¿Lo cogieron? ¿Lo dije bien? No brinqué nada, ¿verdad? Ok. Pero ellos no, los judíos no. Los judíos lo dividen en 3. La ley, que es el mismo Pentateuco, las profecías, los profetas y los escritos. Usted tiene en el Antiguo Testamento, en su Biblia, tiene 39 libros, pero están divididos en una forma diferente a la Biblia judaica. Puedes poner la próxima. Ok. Esa es la Biblia judaica. Surge de los rollos de Tanach. Estos son los rollos de Tanach, estos que están aquí. ¿Ok? ¿Se recuerda que cuando Jesús lo llamaron a leer, que le dieron qué? Un rollito de eso. Ese era, y se llamaban Tanach. T-A-N-A-J. Así que no sé, ahí, Tanach. Tanach. No sé si lo estoy pronunciando bien. Ok. El mismo fue unificado en los textos masoréticos, que es ese que ustedes ven ahí, el texto masorético. Naturalmente, estos se unen en el año 1008. Se hacen entonces en ese tipo de libro. ¿Ok? Que es el más antiguo que se conserva. No es que se hizo, ese fue el más antiguo que se conserva, es en el 1008. O sea, que tal vez habían otros anteriormente. Si usted va a la versión católica romana, usted tiene en la Biblia 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, más algunas adiciones. Del Antiguo Testamento tiene 7 libros adicionales. Aquí hay algo bien interesante y te va a interesar a ti, Rafa. Dentro de estos libros está Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiastés y Baruch, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. En las adiciones se encuentra la adición de Esther, que es Esther 10:4 al 16:24. En los libros de Daniel se encuentran adiciones también, Daniel 3:24 al 50,
Daniel 3 del 51 al 90, Daniel 13 y Daniel 14. Estos se llaman, los de Daniel se llaman la oración de Zacarías, los signos de los tres jóvenes, la historia de Susana y la historia de Bel y el dragón. Te estaba diciendo que te iba a interesar, Rafa, porque yo no sé si usted sabe de cuántos arcángeles habla la Biblia. Para nosotros, que en su Biblia va a encontrar a quién, a Gabriel, y a quién es el otro, son dos, y a Miguel, a Gabriel y Miguel. ¿Sabe una cosa? Que en el libro de Tobías aparece otro ángel y en la Iglesia Católica le han dado el título de arcángel. Y por culpa de ese arcángel yo me llamo Rafael, ¿sabes? Porque es el arcángel Rafael. En la Biblia mía lo que aparece es un arcángel que se llama, un Rafael, que era un velador de puertas, que era el que guardaba, pero en la Biblia católica aparece el arcángel Rafael, y al arcángel Rafael se le dan atributos, no dice arcángel, dice ángel Rafael, pero se le dan atributos de sanidad. Y yo antes de nacer, mi padre tenía una condición, se había caído, tenía un accidente y todavía no existía la penicilina, y le fueron raspando el hueso y estaba ese hueso del brazo, y la familia de mi padre era católica, mi madre siempre fue protestante. Convencieron a mi madre que le pusieran Rafael para que mi padre se sanara, que por eso no fue como se sanó, por la fe de mi madre se sanó, porque apareció la penicilina y aguantaron, y el brazo se quedó en un huesito, pero estaba el brazo ahí, nunca perdió el brazo. Así que de otra manera me hubiera llamado de otro nombre, pero ese nombre mío de Rafael fue por culpa de ese arcángel Rafael, ¿sabes? Así que gracias a Tobías yo tengo el nombre de Rafael. Nadie en mi familia tenía ese nombre adicional. Próximo, vamos aquí a cómo llegan estos libros, cómo añaden estos libros a la Iglesia Católica. Bueno, la Iglesia Católica utiliza el Antiguo Testamento, la famosa traducción de Septuaginta. ¿Y qué es la Septuaginta? Esta era la Septuaginta como escrita al principio, ¿sabes? No es como el libro que está ahí, ya el libro ya es un libro ya actualizado, pero era así, en esa forma. ¿Y qué es la Septuaginta? Septuaginta significa 70. Esto se le dio porque eran 72 eruditos en forma separada. Los pusieron en diferentes cuartos, a 72 sacerdotes en diferentes lugares. Y terminaron en 72 días. Y cuando los pusieron todos, coincidiendo en todos los detalles. Como dije al principio, no sé, los escritores originales no se dividían en capítulos ni versículos. Esto fue hecho en en griego. Recuérdense que esto estaba en hebreo y en arameo. Y esto fue traducido en griego en siglo III antes de Cristo. Como le dije, ¿cuál era el idioma oficial? El griego. Así es que se tradujo en griego en siglo III antes de Cristo. Eso es 277
antes de Cristo aproximadamente. Ok. Esta versión fue tomada por los católicos, haciendo la próxima versión que vamos a ver, que es la Vulgata. La Vulgata es una traducción en latín. Ahí vemos aquí cómo originalmente se escribía. ¿Ok? No es que no existían otras versiones en latín. Vulgata quiere decir que es del pueblo. O sea, por vulgo, ¿verdad, hermana Dali? Dali está bien atenta a eso. Es una condición que era para que el pueblo la entendiera. Pues aquí en Puerto Rico tenemos esa situación, ¿verdad? Actualmente usted escuchó en las noticias que el Departamento de Instrucción mandó a hacer unas pruebas y las pruebas las hicieron en español. Pero el español era de España y no el español que leemos los puertorriqueños, así es que era difícil de entender. Así es que, aunque habían versiones latinas, ¿qué pasó? Tenía que ser para que el pueblo la entendiera. Así que se hizo la versión Vulgata. Esta se hizo a fines del siglo IV, a partir del 382 después de Cristo. Esta fue hecha por San Jerónimo con la ayuda de Santa Paula. Esta empieza a dividirse, pues, por la próxima. Esta empieza a dividirse en capítulos alrededor del 1229 después de Cristo por Esteban Langos, arzobispo de Canterbury, Inglaterra. Y probablemente fue dividida en versículos por Roberto Stefano de París en el 1551 después de Cristo. La primera Biblia dividida en capítulos y versículos fue la Vulgata en latín en el 1555 después de Cristo. Así que gracias a eso, hoy usted tiene una Biblia dividida en capítulos y versículos. ¿Ok? La Biblia, y recuérdese que es latín. Yo no sé si usted, cuando yo más pequeño, aunque yo no iba a la iglesia católica, pero yo sé que toda la misa se hacía en ¿qué? En latín. Así que para la iglesia católica el idioma oficial era ¿qué? El latín. La primera, dentro de eso, la primera que tenía Lutero era latín. Y dicen que fue el que la tradujo en alemán para la gente de Alemania. Así es, para que la gente pudiera leer la Biblia. La Biblia de Jerusalén, que es la próxima que vamos a ver, fue una traducción francesa entre 1948 al 1956. Hoy se considera la mejor versión en español de la Biblia católica. Si usted quiere una Biblia católica con una buena traducción, se le recomienda la Biblia Jerusalén. La Biblia Jerusalén es la Biblia que reconocemos. Ok, vamos aquí a algo bien importante. Alguien que tenga la Biblia aquí a la mano. Edwin, vamos a Franco, vamos a ver cuál que es Edwin, búscame ahí en tu Biblia a ver si aparece el Salmo 151. Hasta el 150. Vamos a ver si 150. Pero existe el Salmo 151. Ramón, pónmelo ahí en la pantalla. Déjame ver.
Ok. Este es Salmo 151, que es la próxima, lo vamos a leer, pero es la próxima versión que vamos a estar hablando. Vamos a hablar de la versión ortodoxa griega. Y como ustedes pueden ver arriba, como Ramón lo puso ahí, esta es Salmo 52, reconocido por la escritura deuterocanónica por la Iglesia Ortodoxa griega y Ortodoxa rusa. O sea que si usted encuentra un Salmo 151, ahí es el Salmo. Si usted lo busca en la de eso, va a encontrar otro. Pero eso no se lo voy a contar a ustedes. Pero lo que me interesa es este, porque este no aparece en la Biblia católica. En la Biblia católica pueden aparecer más salmos que el 150, pero este no es. Este no aparece en la Biblia católica. Ok. Dice el salmo de la siguiente manera: yo era pequeño entre mis hermanos y el más joven en la casa de mi padre. Yo cuidaba las ovejas de mi padre. Mis manos formaron un instrumento musical y mis dedos afinaron una lira. ¿Quién lo diría, mi Señor? El Señor mismo, Él mismo me escucha. Envió a sus ángeles y me apartó de las ovejas de mi padre y me ungió con aceite de unción. Mis hermanos eran guapos y altos, pero el Señor no los complació en ello. Salí al encuentro del filisteo y me maldijo por sus ídolos, pero yo saqué su propia espada y lo descapité y quitó el reprocho a los hijos de Israel. Está hablando, ¿verdad? ¿De quién está hablando? De David. ¿Dónde encontramos ese salmo? Ya se lo dije, en la Iglesia Ortodoxa, Católica Ortodoxa. ¿Dónde sale la Iglesia Católica Ortodoxa? Si conocemos un poquito de la historia, en el 1054 hubo una rotura de la Iglesia Católica Romana y la Católica Ortodoxa. Católica quiere decir que universal. Por eso es que usted escucha, yo soy católico romano, porque están los católicos ortodoxos. Aunque la iglesia hoy ortodoxa se conoce como ortodoxa solamente, pero es católica ortodoxa. Católica es universal. Esa es la definición de católico. Ortodoxo es verdadero. ¿Ok? ¿Qué pasa? Hay una sede en Roma, hay una sede en Constantinopla y hay dos jerarcas en los diferentes lugares. Entonces el de Roma le dijo: no, aquí el que mandamos somos nosotros. Así es que te vamos a descomulgar a ustedes. Y los ortodoxos le dijo: nosotros los vamos a descomulgar a ustedes. Así es que ahí fue la división. Así que hubo un papa en Roma y un papa en Constantino, con la Iglesia Católica Romana y con la Iglesia Católica Ortodoxa. La Iglesia Católica Ortodoxa en su Biblia tiene más libros. Se divide. ¿Cuánto le dije que tenía la Iglesia Católica? La Iglesia Católica tiene 73 libros. ¿Ok? Más a las adiciones que ya les mencioné. En la Iglesia Ortodoxa tiene 78 libros. Todos concuerdan en el Nuevo Testamento, en los 27. Pero donde cambia es en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ellos tienen 51 libros, 6 añaden 6 libros más adiciones a la versión. Entre las adiciones pues está el Salmo 151 que le acabo de leer. La oración a Manasén.
tienen 3 Esdras. ¿Por qué 3 Esdras? Usted tiene más que un Esdras en su Biblia, ¿verdad? ¿Saben que tenemos cuántos Esdras tenemos en la Biblia? 1. Pero tenemos ¿a qué? A Nehemías. Pues en la Iglesia Ortodoxa dicen Esdras 1, el libro de Esdras. El libro de Nehemías le ponen Esdras 2 y entonces añaden Esdras 3 y Esdras 4. Añaden, recuérdense que en la católica habían añadido 2 macabeos. Pues acá en la ortodoxa añaden 3 macabeos, 4 macabeos, el Salmo 151, los Salmos de Salomón y también incluyen parte de Daniel y Esther, que son... ¿De dónde salen todas estas añadiduras? Pues todas estas añadiduras salen de la Septuaginta, porque la Septuaginta es la que añade todos estos libros. La ortodoxa, se escribe en griego. O sea, la Biblia ortodoxa está escrita ¿en qué? En griego, porque es ortodoxa griega. Así es que aquellos van en latín y estos van en griego. Aquí vamos. Pero vamos a la de usted, a la que usted tiene. La que nosotros tenemos. ¿Cuántos libros tiene? Ahora sí. Ahorita lo dijeron. ¿Cuántos son? 27 en el Nuevo Testamento. ¿Y cuántos en el Antiguo Testamento? 39. En total son 66 libros que usted tiene en la Biblia. Y la dividimos, como dije al principio, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, los libros históricos, que son 12, los libros poéticos, que usted es loco con los salmos, y si está enamorado use cantares. Y si quiere ser sabio, pues use proverbios. Así es que ahí. Después, que son los libros poéticos, los profetas mayores, que son 5 libros, pero son 4 profetas mayores, ¿verdad? Porque hay un profeta mayor que hace 2 libros. ¿Cuál es el profeta mayor que hace 2 libros? Vamos, rápido. Está Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel. ¿Cuál es el que hace 2 libros? Ese se parece al pastor. A Jeremías. Si no le digo eso, no. Jeremías. Así es que Jeremías, ese es el que hace lamentaciones, ¿verdad? Ese es de los libros profetas mayores. Después, los profetas menores. Y no son menores porque eran bajitos. Es menores porque escriben menos. Son libros más cortos. Bien. Después entramos en los libros del Nuevo Testamento. Y los libros del Nuevo Testamento se dividen en los evangelios, que son 4. El de historia, que es el Hecho. Las epístolas paulinas, no la epístola paulina, sino la epístola paulina. Y son 14 contando Hebreos. Y las epístolas generales, que son Santiago, Juan y Pedro y Judas. Así. Y las profecías, que es Apocalipsis. Esos son. Hay alrededor de 50 versiones en español. La Reina Valera del 1960, que es lo que dijo la hermana, es la más frecuente utilizada en Hispanoamérica. Los que vivieron antes del 1960
usaran la versión antes del 1602 y hubo conflicto entre los hermanos cuando le trajeron la Biblia del 1960. Ok. Esta fue traducida por el español Jerónimo convertido protestante Incasidoro de Reina, conocido como la Biblia del Oso, que es la del 1569. Yo creo que vamos para allá. Se me fue Tiene la característica de ser la primera traducida de la Biblia realizada con texto en lenguaje original. Y esta viene se tradujo, ¿verdad?, del Antiguo Testamento por los textos masoréticos. Los textos masoréticos. Yo creo que se fue para atrás, hermano. Yo creo que se fue para atrás. La otra. Próxima. Vamos a ver. No, esa es la de Jerusalén. Ok. La parte de los Nuevos Testamentos, la iglesia evangélica, ahí está, miren, aquí está el oso. ¿Por qué le decían la Biblia del oso? Porque aquí hay un oso comiendo miel. Por eso es que le dicen la Biblia del oso. Ok, en el Nuevo Testamento fue recibido por los textos que son textus receptus, que significa textos recibidos. Estos son textos griegos publicados en el Nuevo Testamento que se utilizaron como base para la traducción de la Biblia en periodo de la Reforma. O sea que tenemos los mismos judaicos porque lo que usamos para la traducción fueron los masoréticos, que es lo que usan los judíos. Vamos por aquí rapidito, porque ya le estoy cogiendo tiempo. Así es que vamos para aquí para los libros apócrifos. Les voy a dar aquí rapidito. Libros apócrifos, hay 47 del Antiguo Testamento y 40 libros apócrifos del Nuevo Testamento. La palabra apócrifo no entró en uso general hasta la Reforma Protestante en el siglo XVI. Viene de una palabra griega que significa las cosas que están ocultas y se refiere a la creencia que estos escritos eran ocultos o misteriosos. Por eso es que salen los libros apócrifos. Ok. Entre los apócrifos hay 17 evangelios. Estos no fueron aprobados en el Concilio de Cartagena en 397. Vamos para la otra rapidito, Ramón. Que aquí vamos a hablar aquí algo de los libros apócrifos, rapidito. Dentro de los evangelios que encontramos de los libros apócrifos, encontramos el libro del Evangelio de la Infancia. Este libro escribe la historia de Jesús de 6 a 12 años. Ok. ¿Por qué de 6 a 12 años? Recuérdense que Jesús, ¿para dónde fue cuando nació? Para Egipto. Pero después regresa. Y 12 años fue que después ¿a qué? Al templo. Así es que escribe la historia del 6 al 12. Entre las historias más famosas es que Jesús hace 12 gorriones. En barro los hace. Y como era sábado, los fariseos se quejaron y Jesús pues los activó y de barro los convirtió en gorriones verdaderos. Empezó a volar. Pero ¿sabes una cosa? Que Jesús, como niño en ese evangelio, es bien irrespetuoso. Mata a 2 niños, resucita a otro. Los maestros le dieron clase,
no podían con él porque él sabía más que los maestros. Así es que ese evangelio de la infancia de Jesús es bien irrespetuoso. Así que vemos la condición. Vamos a ver el evangelio según San Pedro. El evangelio según San Pedro solamente recoge la situación de Jesús cuando estaba en el juicio, en la muerte y la resurrección. Eso es lo que recoge el evangelio según San Pedro. Así que le traje esos dos ejemplos nada más para que usted entienda por qué esos libros a veces no son incluidos dentro de su Biblia. Y además el evangelio según San Pedro se encontró mucho más tarde de lo que cuando ya se había hecho el escogido de los libros. Así es que Dios no había querido tampoco que fuera parte del grupo. En Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Le voy a pedir unos minutitos más. Ok. ¿Cómo estudiamos la Biblia? Vamos a darle algunas herramientas aquí. Ramón, dale ahí al otro. Ok, primero recomendamos la Biblia de estudio. Una Biblia de estudio. Esta Biblia es una Biblia de estudio. Tiene muchas herramientas. Entre ellas, esta particular tiene un diccionario bíblico, un índice temático y una concordancia más un montón de... Antes de cada capítulo te dice el autor, te dice la síntesis, te da un bosquejo y te da unos desarrollos. O sea que lo primero que recomendamos es la Biblia de estudio. Lo segundo que recomendamos es lo que le gusta a Dalí, los diccionarios. Pero no el diccionario básico de español solamente. Recomendamos el diccionario bíblico y el diccionario teológico, que es diferente al diccionario bíblico. Hay un diccionario bíblico y un diccionario teológico. Seguimos. Lo próximo, una concordancia completa de la Biblia. Esto es para que ustedes puedan buscar ahí los diferentes pasajes. Y si tiene un tema, usted va ahí en la concordancia, busca todo lo que dice amor y ahí están todos los pasajes de amor. Si es completa, si es las que están en la Biblia son limitadas o hay una concordancia pequeña que es limitada. Seguimos. Próximo. El índice temático. El índice temático no es otra cosa que le da una palabra y le habla a los temas de esa palabra. Eso es un índice temático. Y si ahorita quieren verla, lo pueden ver en mi Biblia, el índice temático. Seguimos. Compendio es cuando recoge todo lo de cada capítulo de la Biblia. El uso y costumbre de la tierra bíblica. Usted tiene que llegar a saber qué es lo que estaba pasando para poder entender la Biblia y qué está pasando en cada situación. Próximo. Un atlas bíblico para que sepa las áreas, los lugares. Es importante saber dónde están los sitios donde habla la Biblia. Próximo. Y comentarios bíblicos. Todo eso hoy se nos facilita porque los podemos encontrar ¿dónde? En sus redes, en la computadora como tal. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Y con esto vamos a terminar. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Salmo 119, 105. Lámpara es en mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 130. La exposición de tu palabra alumbra y hace entender
a lo simple. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tengo aquí, que no lo tenía, 1 Timoteo 15, 2 Timoteo, perdóname. Por aquí, que no se lo diga Ramón. 2 Timoteo 15 dice, las Sagradas Escrituras, no, tiene Hebreo, no te di ese, vamos a leerlo aquí. Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y después te dice, te hacen sabio. Las Escrituras te hacen ¿qué? Sabio. Toda Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea preparado para buenas obras, como terminó la hermana Dali en su de eso. Y por último, Santiago 1:21. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de la malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. O sea, la palabra nos guía, nos dirige, nos ayuda y al fin y al cabo nos ayuda a ser salvos para una vida eterna. Concluimos. No oigo amén, no oiga, así que sigo. La Biblia nos sirve como guía en nuestro diario vivir, mostrando a Jesús como ejemplo y fuente de salvación. Para poder tener seguridad, una vida eterna, apreciemos el valor que Dios nos ha dado a poder tener un libro como la Biblia y proclamemos el mensaje a otros. Que Dios me los bendiga Gloria, gloria, gloria a Dios. Damos gracias al hermano Vidal. Eso es un estudio bíblico completo. Gloria, para la gloria del Señor. Vamos a estar de pie para ser despedidos. Gloria al Señor. Bendito el que vive y reina para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de bondad. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Gracias por ministrarnos a través del devocional, los cánticos y a través del mensaje de tus palabras, del estudio de tus palabras. Que esa palabra se haga viva, se haga eficaz en nuestros corazones. Aleluya. Y tal y como dice tu palabra, penetre hasta el tuétano y haga la obra para la que tú le envías. Bendice cada hermano que es reunido en esta mañana. Permite, Señor, que esa palabra haya hueco en nuestros corazones y que vivamos conforme a ella y conforme a tu voluntad. Así que, Señor, en esta hora, agradecidos de tu palabra, agradecidos de poder estar aquí, agradecidos de poder alabarte, agradecidos de haber recibido de ti. Y despedimos, Señor, el culto con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos vemos el martes a través de la radio, el miércoles Facebook Live y el domingo de nuevo aquí en la iglesia. Gloria al Señor. Dios les guarde.